¿Y qué es lo que pasa detrás de esta pantalla de televisión? ¿Qué es lo que los periodistas tienen que hacer para sacar una nota, para conseguir un reportaje? Hemos pasado cosas que a mí también me ha dado mucho miedo y muchas veces hasta se expone la vida de la persona con tal de sacar, a veces pues por este afán de buscar la verdad, por sacar la noticia para usted que está ahí en su casa. Hoy vamos a presentar un libro que justamente relata esto, el rostro de la noticia, por supuesto, por Armando Ábalos, periodista que se encuentra aquí en los estudios de Un Día en el Mall. Bienvenido, ¿cómo estás, Armando? Muy contento de estar acá, de estar contigo, con los chicos y compartir un poco esa pasión que nos acompaña a todos los periodistas por una carrera que creo que es una carrera que donde la mayor gente, los papás dicen que no lo sigamos, ¿no? Porque te vas a morir de hambre, vas a patear cilindro con efecto. A mí me decían, pero vas a cargar cable, ¿no? Sí, mi papá me decía... No tendré que cargar cable. Mi papá me decía también, te vas a morir de hambre, y al final me paraba picando después cuando ya empecé a trabajar. Mira. Pero y es que sí, la carrera de periodismo es una carrera muy sacrificada, pero también... Te enriquece mucho, te da mucha beneficio. Y justamente eso es lo que estamos tratando ahora de compartir con los estudiantes. Por eso he publicado este último libro, que es el tercero que he publicado. Es un libro donde cuenta muchas historias de personajes que han salido en la pantalla. Mira, acá tenemos, si lo podemos ponchar, el libro. Aquí tenemos a personajes que también han causado polémica, ¿no? En estos últimos meses. Sí, está Melissa, Perla Berríos, Mónica Chan, que es una guerrera, Iván Luyo, Juan Subauste, y bueno, ahí parezco por ahí un cachito. Y por acá también, por atrás está la reseña, ¿no? Sí, de ellos. Y lo que trato siempre es enseñar a los estudiantes que con ejemplos, porque a veces un papá, siempre yo decía, mi papá me enseñó mucho con ejemplos, mi papá no toma, es una persona muy metódica y me enseñó muchas cosas. Y yo les digo a los estudiantes que más que una charla a veces de teoría y comunicación, es ponerle con la práctica. Por ejemplo, Mónica Chan ha sido una guerrera para todos, para conseguir la noticia. Increíble. Y por ejemplo, a veces uno cuando aparece en la pantalla ven a la persona que parece y piensan que no saben todo lo que las personas sufren o padecen, o a veces hay historias reales que son superiores a lo que uno narra en la pantalla. Estás con los mismos delincuentes en zonas que prácticamente que no se pueden transitar. Yo te comento un pequeño detalle, por ejemplo, del libro, ¿no? Perla Berríos, que es uno de los personajes del libro, ella a veces, yo he sido testigo, cuando ella salía a narrar las noticias con una mejor sonrisa, ¿no? Estamos en el séptimo día, el reporte semanal, y su papá estaba con Alzheimer y su mamá desahuciada. Y a pesar de eso salía y yo la veía cuando después agarraba su mochila y se iba al hospital, ¿no? A seguir su vida. Y después narraba historias así. Entonces, este libro es eso, es un testimonio de personas que sienten compasión en esta carrera, ¿no? Y hoy día te traje, por ejemplo, unas cositas. A ver, cuéntame. Te traje, por ejemplo, esta cinta, que es una cinta Betacán muy antigua. ¿No? Pero es que vamos a hablar un poquito sobre ti, Armando, porque la gente en sus casas seguramente dice, pero ¿y Armando cómo? Ha publicado un libro, pero ¿quién es Armando? ¿Cómo Armando? Armando tiene una gran historia en la televisión peruana. Cuéntanos mejor tú, para no leerlo todo, que es inmenso. Tengo ya 25 años en lo que es periodismo, trabajé muchos años de reportero en el noticiero de 90 segundos, he sido productor del reporte semanal de Séptimo Día. Actualmente soy jefe de provincias, de la sección provincia de Latina, ahora somos Frecuencia Latina, ¿no? Y he estudiado también psicología, también he estudiado periodismo, y ahora me estoy dedicando a hacer conferencias en todo el país sobre periodismo y escribiendo libros, que es otra de mis pasiones, que ahora me estoy dedicando mucho a eso, ¿no? Y gracias también al apoyo de la Universidad Inca Garcilaso. ¿Tienes dos publicaciones? Dos publicaciones con la universidad, e incluso ahora estamos escribiendo un tercero sobre radio, con historias de periodistas que hacen radio, ¿no? Es que a muchos jóvenes les apasiona, también les interesa el ser periodistas, pero no saben qué es lo que van a tener que pasar. Claro, y yo a los estudiantes yo les digo así como van a vivir. Por ejemplo, Juan Subauste, que es uno de los personajes, él me contaba, yo le digo, Juan, ¿cuál es lo más fuerte que tú has vivido? Y él me decía, estar en Haití, y él vio una vez en Haití cómo a las personas las mataban, les cortaban las narices, las orejas, y él dice, cuando yo me despierto me quedaba con esa imagen, y yo pensé que era lo peor que iba a vivir, pero lo peor fue estar en Haití después en el terremoto del 2010, donde vio cosas espantosas, ¿no? Entonces, en el periodismo tú ves cosas bonitas, yo he salvado vidas también, y muchos hemos salvado vidas descubriendo información. Y hemos pasado balacera, y he pasado en el Andahuaylazo, cuando se grabaron el Andahuaylazo, esa imagen que se veía el centinela que mata, lo grabé yo con mi cámara pequeña.
A veces mucha gente ve la televisión y, ya, ¿quién habrá sido? Claro. Pero es una la cobertura, ¿no? Y gracias a todos ustedes tenemos esas imágenes que quedan para toda la vida. Imágenes a veces desgarradoras. Sí, a veces tú encuentras, yo estaba por ejemplo ¿te acuerdas? En Mesa Redonda, ¿no? Ver a 50 personas carbonizadas, en el incendio de Mesa Redonda, carbonizadas, abrazadas, todo. En el es último parte incendio, porque lamentablemente han habido varios incendios. Han habido varios incendios, ¿no? Entonces el periodista siempre tiene que estar en medio de la noticia, pero también dar un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo a la gente. Y ahora has venido a hacerme recordar mis épocas Sí, también. esta es una cita, por ejemplo. Yo le digo a los estudiantes que a veces dicto que el periodismo es pasión, ¿no? Entonces, sí. Pero a veces, por ejemplo, yo tuve un profesor de historia de la televisión que me enseñaba historia, pero cuando se creó tal canal y cosas así, a mí no me gustaba eso. Entonces yo le dije, ese profesor nunca vio la historia de televisión porque... Pero yo le digo, ¿qué es esto? Algunos se quedan, no sé qué será. Es una cinta Betacán. Claro. Es una cinta muy antigua, entre comillas, digo, porque ahora con la tecnología todo se ha avanzado. ¿No? Y antes teníamos que buscar la cinta, ¿dónde está? ¿No? Y esta cinta, por ejemplo, tiene un color así ya de antiguo que le he puesto una vez y es un poco de la sangre de mi camarógrafo. Esta cinta me la regaló un camarógrafo que ya no está en Latina, a quien le cayó una bomba lacrimógena en la nuca. Dios. Y después que le cayó la bomba lacrimógena explotó y todos nos abandonaron. Y yo tuve que salvarlo, sacarlo de ahí, sacarlo de medio de la bomba lacrimógena que se asfixiaba, lo llevé al hospital Loaiza. Y cuando llegué al hospital Loaiza, la enfermera, en vez de atenderlo, ¿sabes lo que me pidió? 5 soles de atención, su ticket para 5 soles de atención que tenía que haber pagado. En vez de atenderlo de inmediato. Y me tenía mi camarógrafo que convulsionaba. Y tuve que ir corriendo, le pedí permiso a la gente me dio el tiempo y pagué los benditos 5 soles de atención. Me he peleado en varios hospitales. Sí. Y cuando llegué, increíble cómo se sensibiliza la gente, ¿no? Pero el hecho es que yo le digo así a un con ese ejemplo de que en toda carrera lo importante es la pasión y la vocación. Esa chica no tenía vocación para enfermera. A mí me ocurrió también algo muy parecido en un hospital. Estuve también de a gritos para que atiendan a una persona que no la querían atender, que había sufrido un accidente. Y no sé cómo subo la mirada y estaba yo en el televisor en una repetición de unas noticias. Y yo me quedé, pero claro. Imagínate, o sea, para mí fue una sorpresa, pero en ese momento estaba pues con toda la adrenalina porque atiendan también a una persona. Y ha pasado casos, yo he visto colegas que a veces me pasó una historia, no te puedo decir nombres, pero una chica que a veces nos mandan noticias, mandaron un incendio donde había pasado 2 fallecidos y ahí se dio cuenta que eran familiares suyos. Y es difícil. Es difícil. Entonces el periodista pasa muchas cosas. Cosas, pero increíbles. Alucinantes, algunas. No, son tantas historias, tantas, que a mí también me encantaría contarlas, ¿no? Pero, pero me quedo sin programa. Claro. Pero sí, son cosas que de verdad sorprenden, coincidencias a veces increíbles. Y acá cuentas la historia de estos... varios personajes. Sí, son varios reporteros y conductores, pero a través de sus historias les damos consejos a los estudiantes, técnicas para hacer televisión, para hacer periodismo. También. Sí, y con sus ejemplos de ellos, para que vean cómo es ser periodista, ¿no? Y además del Betacán, nosotros te traje esta gorrita que justamente era de la época del andahuaylazo. Como le comentaba, yo cubrí en medio de las balas, todo. Y esta gorrita, cuando yo estaba en el hotel, el día en que iban a tomar la comisaría, la policía salía con los helicópteros anunciando de que iban a tomar un asalto y tocó la puerta a un humanista. Cuando abrió la puerta estaba con su ametralladora. Entonces yo dije, ya fui, me va a matar. Se salió y cuando me dijo, quiero hablar con usted, yo dije, bueno, lo senté y me abrazó y se puso a llorar. Era de Huancavelica y se puso a llorar como un niño. Y me dijo, me agarró un papelito y me la dio. Y era para que se le entregue a su familia si moría en el asalto. Y me regaló esta gorra, que siempre la guardo de recuerdo, ¿no? Pero fue una de las tantas cosas, porque yo en el abuelazo, por ejemplo, un humanista también me tuvo con la pistola en la 100 por dispararme. Entonces esas cosas yo les comparto con los estudiantes y les digo, porque así es el periodismo, ¿no? A veces hay chicos que se desaniman después, ¿eh? Es una carrera de verdad de guerreros, ¿no? De arriesgar también a veces la vida, que es triste, ¿no? Pero es la pasión por buscar la verdad. Y la gente que te cree mucho en el periodista y espera mucho de los periodistas. Tiene mucha... La gente cree más en un periodista que en un político. Que en una autoridad, entonces tenemos una gran responsabilidad. Además que por la pasión también de ser periodista y por buscar la verdad, no se aceptan pues las coimas. Claro. Imagínate un periodista... La corrupción es... Bueno, la mayoría, ¿no? Son personas íntegras. Sí, y a veces también un día unos chicos me decían, señor, y a veces eso de las coimas, claro, le digo, es cierto. Por ejemplo, yo les cuento también, como les digo siempre con ejemplo, una vez un abogado de un narcotraficante me ofreció como 8.000, 9.000 dólares por darle el nombre de un policía que investigaba a su patrocinado. Yo le digo, ese mal abogado quería obviamente el nombre para matarlo, pero no, yo obviamente jamás se lo di, ¿no? Es más, dejó de ser entre comillas mi fuente, porque era una fuente mala. Y también los periodistas corren muchos riesgos, ¿no? Así es, todos los días. Inclusive amenazas.
amenazas, extorsiones, ¿no? He dicho muchos colegas que a veces que han cubierto investigación y trabajado en reporte, y a veces muchos de los periodistas después tenían que salir por la puerta falsa porque había gente que los esperaba, ¿no? Pero no hay que asustar a los no, chicos que quieren estudiar periodismo, porque también pueden redactar, etcétera. Pueden hacer muchas cosas dedicadas al periodismo, pero si quieres saber más acerca de esta carrera tan linda, una carrera dedicada a brindar la información correcta, veraz, tienen que seguir pues y estudiar periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que ofrece también muchas facilidades para los alumnos, y leer mucho. Si vas a ser periodista tienes que leer sí o sí, y qué mejor, ¿no? Este libro, El rostro de la noticia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Armando. De verdad que voy a leer el libro y enterarme un poquito más de estas figuras, ¿no? Como Perlita del Río, que habíamos escuchado también sobre su embarazo, etcétera, varios entretelones, pero hay que saber más de ellos. Sí, un saludo a Perlita también, que dio a luz su hijita. ¡Ay, es hijita mujercita! Sí, hijita mujercita. Un besito para ti, Perlita. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Aquí en Un Día en el Mall viene Michelle Lewin. No se muevan. Mira, muchas gracias. Te dejo ese para ti.